Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este domingo. Espero que te hayas gozado en la alabanza. Créeme que hacemos nuestro mejor esfuerzo, primeramente para agradar a Dios, pero para que tú también estés conectado con nosotros. Espero, hermano, que estés ahí metido con Dios y no te dejes llevar por el mundo, porque el no congregarse trae un enfriamiento, hermano. Entonces tú tienes que avivar el fuego de Dios en tu vida, en tu hogar, con el altar personal, con tu relación con Dios. Espero que lo estés haciendo, hermano. Es lo que oro a Dios, para que no te enfríes. Amén. Y bueno, vamos con la palabra de Dios. Vamos a seguir edificando nuestra vida, y yo quiero que me acompañes allá en el libro de Jueces. Vamos a hablar acerca de la obediencia en medio de la aflicción. Vamos a ver el caso de un joven que es usado por Dios en medio de un panorama muy desértico. Amén. Entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, quiero que me sigas, por favor, con la lectura. Y bueno, vamos a analizar, hermano. Si escuchas ruidos, están aquí trabajando juntos. Concéntrate en lo que estamos hablando. Amén. Vamos a analizar, hermano, y a profundizar en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Tenemos un nuevo relato, hermano, de la aflicción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y una nueva liberación de parte de Dios por mano de un joven llamado Gedeón, uno de los jueces del pueblo de Dios. Ahí en el libro de los jueces es el quinto juez en la historia. Recuerda que la temática era así: Dios levantaba un juez, no tenía rey como otras naciones, sino que se regía por jueces. Entonces Dios levantaba un juez, y mientras el juez gobernaba, el pueblo era bendecido, pero moría el juez y el pueblo se olvidaba de Dios. Entonces esa era la temática en la que el pueblo estaba pasando en aquellos días. Y bueno, Dios levanta a este joven, y vamos a leer el texto bíblico. Vamos a leer Jueces capítulo 6, del versículo 1 al 10. Pon mucha atención y ve analizando versículo por versículo. Amén. La palabra de Dios dice así: llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Leo el 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Que hoy queremos, Padre, que te reveles a nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta porción de la Escritura y lo que tú quieres hablarnos. Hermano, vemos en el versículo 1 algo importante. Dice la palabra de Dios que el pecado de Israel fue hacer lo malo ante los ojos
de Dios. Amén. Hermano, cuando hay pecado en la vida, en este caso en el pueblo de Israel, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, habían pecado. Y hermano, cuando hay pecado, habremos de sufrir las consecuencias. Amén. Debemos recibir el daño por nuestros actos. No porque Dios te castigue. O sea, quiero que entendamos esto, que Dios no te está vigilando a ver cuándo te equivocas o a ver cuándo fallas para castigarte, sino el mismo acto de pecado trae consecuencias a nuestra vida. Amén. El pecado en sí mismo trae dolor y sufrimiento, hermano. Te pongo un ejemplo antes de entrar a analizar el texto bíblico. Cuando una persona comete adulterio, tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque puede perder su familia y puede quedar solo. Trae una consecuencia el pecado, amén. Por decirlo, cuando hay gente que tiene problemas de adicción, de drogas, de alcoholismo, puedes quedarte, hermano, sin tu familia, puedes perder tu trabajo, inclusive puedes perder hasta tu casa por los vicios. O sea, el mismo pecado trae consecuencias en sí, amén. No tanto porque Dios te castigue como tal. Quiero que podamos entender esa parte, amén. Cuando la gente anda en chisme, bendito Dios, aquí en la iglesia no hay gente así, aleluya. Pero cuando la gente se mete en chismes y se mete en lo que no le importa, te haces de enemigos. Por eso la palabra habla de la prudencia, pero bueno, ese no es el tema. Un concepto ilustrativo muy sencillo, y en alguna ocasión se los compartí aquí en la iglesia. Imagínate por un momento una pradera, y en medio de esa pradera imagínate un corral grande y con las estacas blancas. Imagínate eso. Imagínate miles de ovejas dentro del corral. Están bajo el cuidado del pastor ahí. Pero ¿qué pasa cuando una de las ovejitas se brinca las trancas y no es obediente en quedarse en el corral? Finalmente está expuesta a las cosas de afuera, a los lobos que la pueden acechar, a las inclemencias del clima, del tiempo, a perderse, a extraviarse, porque ya no está con sus compañeras ovejitas, ¿no? Tal vez es un ejemplo pues bastante simple, pero que nos ilustra bien cuando vivimos bajo el cobijo de Dios y cuando estamos fuera de ese cobijo. Amén. Y entonces, hermano, dice que Dios los entregó en manos de Madián. ¿Quién era Madián? El pueblo de Madián era un pueblo nómada que se dedicaba al comercio. Un pueblo que andaba de un lugar a otro y su principal actividad pues era el comercio. Este pueblo de Madián se menciona en el libro del Génesis, en el Éxodo, en el libro de Números y aquí en el libro de los Jueces. Era un pueblo inculto, se dedicaban al comercio y donde quiera que iban agarraban costumbres de los diferentes pueblos. Era un pueblo que no tenía una cultura propia, era un pueblo inculto que tenía muchas creencias y era un pueblo idólatra. Cuando una persona va a un lugar, ahí tiene imágenes de adoración, de cultos religiosos, y entonces por eso mucha idolatría se esparce, porque la gente se trae ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era un pueblo muy idólatra que se movía en camellos y en dromedarios. Si mi conocimiento no me falla, los camellos son los que tienen doble joroba y los dromedarios son los que tienen una sola joroba. Eran sus medios de transporte. Ahí los jóvenes me pueden sacar del error si es que así lo tengo. Y hermanos, pues andaban en toda la tierra de Canaán y estaban en constante conflicto con el pueblo de Dios. Amén. Muchas peleas entre estos dos pueblos. Pero fíjate que hay algo bien importante aquí, que Dios había hablado de una promesa. La situación del pueblo era muy difícil.
vivían en aflicción porque vivían oprimidos por el pueblo de Madián. Pero mira que hay algo bien importante, que muchas veces Dios nos ha hablado de bendecirnos, de prosperarnos y las cosas no funcionan. Pero hay un motivo y hay una razón. Mira, el pueblo había recibido promesa de parte de Dios que no se estaba cumpliendo. En Génesis 22, vamos allá a Génesis 22 para que podamos ir hilando esta historia. En Génesis capítulo 22, en el 17 y en el 18, mira lo que dice. Mira la promesa de parte de Dios al pueblo de Israel. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, le está hablando a Abraham, a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y entonces digo, ¿y qué está pasando? Aquí los enemigos estaban prevaleciendo, y aquí la palabra y la promesa dice que su descendencia, la descendencia de Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos. Dice el 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones y la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y entonces uno se pone a pensar, y bueno, entonces la Biblia no es congruente, porque aquí dice la promesa que ellos prevalecerán, su pueblo prevalecerá contra sus enemigos y que serán benditas. El pueblo debe ser bendito entre todas las naciones. Pero ¿qué vemos en esta historia? Estamos viendo que el pueblo estaba inmerso en un dominio de los enemigos sobre ellos. Y entonces, hermano, el pecado del pueblo, ¿cuál fue el pecado del pueblo? El pecado del pueblo fue, hermano, haberse olvidado de Dios. Amén. El pecado de este pueblo, por haberse olvidado de Dios, detuvo el crecimiento y los debilitó. Por eso era un pueblo que era subyugado por el pueblo de Madián, porque estaban débiles, porque se habían olvidado de Dios. Y entonces sus enemigos prevalecían contra Israel. El pecado, hermano, de olvidarse de Dios e ir en pos de otros dioses e imágenes de culto. El pecado, hermano, impide muchas veces tu crecimiento. Muchas veces hemos recibido promesas de parte de Dios. Dios te va a bendecir, te va a prosperar, amén, tu familia va a ser bendecida, serán sanas. Y muchas veces en nuestro hogar vemos que hay problemas con los hijos, que hay problemas en el matrimonio, que hay problemas. ¿Por qué te hablo de todo esto, hermano? Porque tú que estás aquí en la iglesia, este ministerio está enfocado a las familias, a la restauración familiar. Por eso siempre estoy con el dedo sobre la llaga, amén, porque ese es nuestro ministerio. Y entonces, hermano, muchas veces vemos que pasamos conflictos, problemas, aflicciones y decimos, pero ¿qué está pasando si Dios me dio una promesa? Muchas veces el olvidarse de Dios y el no obedecer a la voz de Dios trae estas consecuencias. El olvidarse de Dios es un pecado. El pecado, hermano, te debilita. Por eso mucha gente, lo mencionaba hace un momento, mucha gente que comete adulterio no puede salir de esa situación. Está atado. ¿Qué me dices? Como lo comentaba hace rato, la gente que tiene una adicción, droga, alcohol, tabaquismo, no puede salir de esa situación. ¿Por qué? Porque está débil, porque el pecado te debilita y no tienes la fuerza de voluntad para salir de ese pecado. Amén. Los chismes, hay gente que le encanta andar en chismes y andarse metiendo en lo que no le importa, y se traen problemas y luego ya todos te malven y luego ya tienes enemigos por todos lados y tú dices que eres una buena persona, pero hay gente que te encanta el chisme. Amén. La idolatría, hermano, la idolatría es terrible, y aquí vemos que ese fue también uno de los problemas. Lo vamos a ver un poco más adelante, la idolatría. Cuando los madianitas, hermanos, subían, acabamos de leer aquí, en contra de Israel, arrasaban con todo, esperaban el tiempo de la cosecha para ir y robar su grano, y robaban sus animales y destruían absolutamente todo para que no les quedara nada. Las consecuencias, hermano, de apartarse de Dios es que todo bien desaparece, amén, y toda clase de mal sobreviene. Imagínate 7 años, acabamos de leer ahí, 7 años que vivieron así en pobreza, en miseria, trabajando para cultivar, criaban a sus ganados, y de repente venían los madianitas y se llevaban todo y los dejaban en la miseria. Hasta que en el versículo 6, vamos
Vamos a leerlo nuevamente. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Amén? El pueblo clama a Dios y Dios responde. Y en el versículo 10 les dice la causa de su aflicción. Muchas veces la causa de nuestra aflicción es olvidarnos de Dios. No, yo no me olvido de Dios, yo no. Pero muchas veces ponemos el trabajo, ponemos la familia, ponemos nuestras actividades y a Dios hasta lo último. Eso es olvidarse de Dios. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Y cuando no es así, entonces sobreviene una aflicción a nuestra vida. Amén. Al menos esto es lo que nos habla la palabra. A lo mejor no te identificas con ella, pero bueno, es lo que Dios puso y es lo que vamos a hablar. Amén. Y espero que sea de edificación para muchos de los que me están escuchando. Dios escucha, hermano, el clamor de su pueblo. Dios está dispuesto a perdonar, a derramar misericordia. Él es el único que te puede sacar del problema y de la situación. Él es el único que te puede ayudar, hermano. Nadie más. Muchas veces tenemos el problema y vamos a ver a doña Chencha, a don Crispín, para que nos ayude y nos preste, pero ¿y Dios dónde está? Vamos ahí a banco no sé qué y a no sé qué, porque tenemos un problema y vamos a pedir el préstamo y vamos a hacer esto, y entonces Dios, Él es el único que te puede sacar del problema y de la aflicción. Y la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Mira lo que dice el Salmo 40, quiero que no pierdas la escritura porque estamos analizando eso, pero mira el Salmo 40, en el versículo 1 y 2 dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y lo digo con todo respeto, pero la palabra es clara. En el único que tú puedes confiar y depositar tu fe es en Dios. Es el único que tiene el poder para sacarte del fango y poner tus pies sobre peña y enderezar tus pasos. Amén. Otro texto bíblico, Isaías 42. Isaías 42, mira lo que dice el versículo 8. Isaías 42, 8 dice: yo Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como quieras, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aleluya. Tenemos un Dios grande y todopoderoso. Amén. Él es el único que te puede sacar de tu aflicción, de tu pecado. Clama a Él y Él te responderá. Jeremías 33. Amén. Y entonces, hermano, el pueblo vivía una aflicción aparte de la promesa que había tenido. Pero Dios usa, hermano, a un joven campesino que se dedicaba a cultivar, de nombre Gedeón, hijo de Joás, y lo convierte en un guerrero y un libertador del pueblo. Y este es el punto central, hermano, del mensaje, que a lo mejor tú puedes sentirte que lo que haces no tiene trascendencia, o que Dios no puede hacer grandes cosas en ti, pero mira lo que hizo en este joven que no sabía nada de guerra, y que Dios vio algo en él y lo convirtió en un libertador. Lo tremendo aquí, hermano, que quiero que analicemos, es que su padre Joás, en el seno familiar, daba culto a Baal y a Asera. Mira lo que dice el versículo, estamos ahí en el 6, mira lo que dice el versículo 25, dice: aconteció que la misma noche dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre
el segundo toro de 6 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Quién era Baal? Los que están aquí en la iglesia ya lo saben, les hemos dado ese conocimiento de parte de Dios. Bueno, Baal, recuerdas que era un dios pagano, ¿no? Que todos le rendían culto, y que sus características, yo sé que te vas a acordar, que era un dios que lo representaba con cuerpo humano, así musculoso, y con la cabeza de un toro. Él era Baal, un dios pagano. ¿Y quién era Acera? Recuerda que era la diosa de la fertilidad. Es muy parecida a lo que los hindús tienen, como una mujer así con muchos brazos. Era algo parecido, de ahí viene todo ese tipo de asuntos. Por eso es lo que es la India. Ves muchas deformaciones, muchos problemas, mucha miseria por la idolatría. A cosas que no son verdades, que son dioses paganos, inventados. Solamente hay un Dios todopoderoso y verdadero. Amén. Y entonces, hermano, Acera era la diosa de la fertilidad, y ellos decían que era la madre de todos los dioses. Imagínate, era la madre de todos los dioses. Obviamente en el paganismo, obviamente Dios no acepta esas cosas. Amén. Y entonces, hermano, Dios le dice, literal, le dice a Gedeón, fíjate cómo la obediencia trae bendición en medio de problemas y de aflicciones. En lugar de llorar y botarte en el suelo desesperado y jalarte los pelos y gritar y ponerte de malas con todos y volverte amargado y ser Grinch, mejor obedece a Dios y vas a ver cómo Dios va a cambiar las cosas. Amén. Y entonces, hermano, literal le dijo, la imagen de acera de la diosa esta, hazla cachitos y utilízala de leña para el altar, y ahí para que se consuma el toro, en el altar quitas, derrumbas el de Baal y pones el Dios todopoderoso. Quiero que te pongas a pensar en que Gedeón estaba entre la espada y la pared, estaba en la disyuntiva. Obedezco a Dios, pero ¿cómo mi padre me va a regañar o se va a enojar? Pero este muchacho obedeció a Dios, no por desobedecer a su padre, sino porque veía la condición de su pueblo y de su casa y la miseria que pasaban, y entonces él se decidió por obedecer a Dios. Amén. Sin deshonrar a su padre. Por eso no lo hizo delante de él, por eso lo hizo en la noche, porque él sabía que Dios tenía la razón. Y Dios, hermano, Dios vio algo en Gedeón. Gedeón fue un hombre de fe. Fue un joven que creyó que Dios le podía dar la victoria, que Dios podía sacarlo. Mira lo que dice cuando le hace el llamado, dice el 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerda que venían los madianitas y arrasaban con todo. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Él reconocía que era su Dios. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Heme aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermano, Dios mueve la mano de poder, su mano de poder, en medio de la obediencia.
Dios puede cambiar cualquier situación cuando hay obediencia a lo que Él nos dice. Imagínate cómo se sintió Gedeón. Obedeció, hermano, a Dios y quitó el altar de Baal y levantó un altar al Dios Todopoderoso. En el 6:25, que ya leímos, quiero que leamos el 28. Dice: por la mañana, 6:28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Amén. Entonces yo aquí quiero resaltar, hermano, cómo Dios, cuando Él ve que hay obediencia, a pesar de que hayamos pecado o a pesar que vivamos en una situación difícil como la estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios mueve su mano de poder para sacarnos de esa situación. Dios llama a un muchacho, a un joven campesino que no tenía conocimientos de guerra, pero en sus limitaciones Dios quería hacer cosas grandes y poderosas en su vida, así como las quiere hacer en tu vida y en la mía, porque no es lo que nosotros somos, no es lo que nosotros sabemos, no es lo que con mis fuerzas yo puedo hacer. Eso tiene un límite. Entiende esto, no es lo que tú eres, sino lo que Dios puede hacer en ti, como lo hizo en Gedeón, a través de la obediencia. Dios le dijo al pueblo: se han olvidado de mí. Jueces 6:10. Pero yo los libraré. Y entonces ve cuando le dice Dios a Gedeón: varón esforzado y valiente. Tenía buen testimonio delante de Dios. Y entonces Él lo elige porque vio algo en él, vio fe, vio obediencia. Y entonces cuando Gedeón lo cuestiona, imagínate, él sabía quién era: Jehová de los ejércitos. Y le dice: si tú estás con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido? Nuestros padres nos han contado todas las maravillas. Él tenía el conocimiento, sabía quién era Dios, lo conocía. Y entonces cuando Dios lo manda a derribar el altar de Baal, Él va y lo hace. Y entonces Dios dice: este es el hombre, este va a libertar a mi pueblo, este es el que necesito. Y entonces, hermano, entiende que no eres tú, es lo que Dios puede hacer en ti. Mira lo que dice ahí el 6:14, ya lo leímos. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios actúa, hermano, no viendo nuestra condición física, nuestra condición económica, no mira tampoco nuestras limitaciones. Dios mira nuestro corazón y nuestra obediencia para que las cosas cambien. Gedeón tenía una visión muy limitada. Empieza a poner como que pretextos y excusas, diciendo que él sentía que Dios lo había llamado y él se sentía inferior, diciendo que era pobre, que su familia era pobre, que él era el menor de su casa. Lo leímos en el versículo 15 y 16. Pero Dios sabía que era un varón fuerte y esforzado, valiente y esforzado. Dios hará cosas grandes, hermano, y poderosas en tu vida y en la mía, no importando nuestras limitaciones, mientras seamos obedientes a la voz de Dios. Valientes, esforzados, gente de fe, y sobre todo que nunca nos olvidemos de nuestro Dios. Recuerda, hermano, puedes estar pasando una aflicción en tu casa, en tu familia. Tú mismo puedes estar ahí peleando una batalla. Puedes sentirte en la miseria y en la pobreza. Puedes sentirte con un corazón frío, con un corazón duro. Pero puedes clamar a Dios. Y si Dios ve tu obediencia, Él puede libertarte. Imagínate
utilizó a este hombre, a este muchacho, 300 hombres solamente. 300 hombres contra un ejército de 120,000, incluido 4 reyes del pueblo de Madián. Y Dios los libró de mano de los madianitas por mano de Gedeón. Recuerda, no es lo que tú seas, no es lo que tú sepas, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer en ti. Solamente no te olvides de Dios. Y recuerda que el pecado te aparta de Dios, el pecado te hace débil. Y el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Pero Dios es bueno y misericordioso, y cuando tú clamas a Él, Él te puede restaurar. Dios te bendiga, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti. Y recuerda, no es lo que con tus fuerzas puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú puedes ser tu propio libertador del pecado, tú puedes ser el libertador de tu familia, tú puedes ser el libertador de una nación. Y Dios lo demuestra, que este joven, dedicándose a la agricultura, siendo un campesino, llegó a ser un hombre de guerra y llegó a ser el libertador del pueblo de Dios, y llegó a gobernar el pueblo de Israel. Obviamente la temática fue la misma. Cuando él murió, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se olvidó nuevamente de su Dios, y vino otra nueva aflicción. Recuerda esto, nunca te olvides de Dios, que Dios siempre sea prioridad en tu vida. Pero si en algún momento te has olvidado de Dios y tu corazón está frío ante la presencia de Dios y no sientes nada, y no quieres orar y no quieres leer la Biblia y quieres hacer las cosas del mundo, siempre hay una oportunidad de regresar a Dios y que Él bendiga toda obra de tus manos. Necesitamos gedeones y necesitamos gedeonas también. Gente con fe que le crea a Dios, que sea luz en medio de las tinieblas en su hogar, en donde se pare, que la luz del Señor esté con él. Déjame hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu presencia y que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos levantes como hombres y que levantes a mis hermanas como mujeres de fe, como mujeres y como hombres que sean capaces de obedecer a Dios, y que entendamos que Dios es el único que puede sacarnos de cualquier aflicción y de cualquier circunstancia, nadie más. La Biblia no registra a nadie más que haya entregado su vida, solamente Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y te pido que si alguno de mis hermanos está pasando alguna aflicción, alguna necesidad, tú le ayudes, Señor, que en su oración, que en su clamor tú escuches, Padre, y que pongas en él, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Recibe un saludo de parte de la familia pastoral, y sigue pasando una tarde bendecida y excelente en compañía de tu familia. Dios te bendiga.